De inmediato a otros temas, porque al cumplirse un año del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, el proceso de reconstrucción presenta solo un 26% de avance, lo que ha generado críticas en todos los sectores e incluso el propio ministro de la Vivienda ha reconocido que no se ha avanzado con la rapidez esperada. Esta situación ha llevado a familias afectadas a iniciar una huelga de hambre en señal de protesta. Queremos profundizar en este tema, en lo que viene además en las labores de reconstrucción, y para eso recibimos acá en el estudio a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Ministra, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ministra, mientras estamos acá nosotros, hay personas que han iniciado la huelga de hambre ahí en el sector de Villa Independencia, uno de los más arrasados por el incendio. Ellos acusan que el Estado ha sido indolente. ¿Cómo recibe usted como titular de una Secretaría de Estado estas declaraciones de esas personas afectadas? Bueno, primero yo y como gobierno en su conjunto entendemos la situación de las familias, la angustia, la prisa, porque de hecho yo he estado ahí, los conozco a varios dirigentes, he estado en terreno durante todo este año y por supuesto que entendemos y eso nos apura, nos preocupa y es lo que nos ha mandatado el presidente. Y en ese sentido, por lo mismo, como usted señalaba, el ministro Montes ha reconocido que nos gustaría avanzar más rápido y frente a esta situación nosotros en ningún caso somos conformistas, pero estamos trabajando a toda máquina para poder cumplir con los compromisos que hicimos en el plan de reconstrucción. Ya, ¿y por qué no se pudo avanzar más rápido? ¿Cuál es la falla, así como mirando lo que pasó en un año? Porque claro, los vecinos dicen que el Estado es indolente, el gobernador Mondaca dice que el Estado es fallido, una palabra muy pero muy fuerte, y el ministro Montes dice que hay lentitud. ¿Qué pasó? ¿En qué parte se agitó de mala manera la premura que esto necesitaba? Bueno, yo creo que es importante distinguir entre las distintas dimensiones del plan de reconstrucción, porque el plan es un plan integral que tiene 7 dimensiones, que tiene un 26% de avance efectivamente, que es más del 20% que nosotros habíamos comprometido, y hay algunas áreas que quisiera destacar que son muy importantes, que tienen avances muy significativos de reactivación productiva. Se han entregado apoyo a más de alrededor de 2.500, ya sea emprendedores informales, empresas, a través de distintos mecanismos en materia de bienestar, el apoyo psicosocial, en salud mental, en materia de recuperación de las redes, tanto educacional, de salud, de servicios básicos. Entonces, aquí se ha ido avanzando en las distintas dimensiones, pero sin duda una de las principales complejidades tiene que ver con vivienda y eso es algo que se repite respecto de reconstrucciones anteriores y por eso ahí nosotros hay claramente la autocrítica que ha realizado el ministro Montes, pero también hay temas que son más bien estructurales y por eso yo me he propuesto también que uno de los legados de esta reconstrucción sea un cambio institucional para enfrentar las reconstrucciones, porque hoy día eso no existe una institucionalidad que de manera permanente por ley esté a cargo de las reconstrucciones, sino que todas ellas han tenido distintas organizaciones, distintas gobernanzas más bien ad hoc y estos son problemas que se repiten. Y a propósito de la gobernanza de la emergencia, la lentitud también está relacionada con que ha habido mucha gente a cargo. Está usted hoy día, está Patricio Coronado como gerente, estuvo la ministra Maya Fernández, estuvo la ministra Camila Vallejo, muchas miradas distintas, énfasis quizás distinto en un solo año. ¿Está ahí quizás parte de la explicación de la lentitud de la reconstrucción? No, la verdad es que yo creo que es importante ver cómo nos hemos ido organizando. El rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia está establecido en la ley de presupuesto y esta es una primera institucionalización que es formal. Reconstrucciones anteriores, las últimas reconstrucciones de los últimos 15 años, todas han tenido delegados que hacen la coordinación intersectorial, pero esto siempre ha sido bastante ad hoc. Ya puede ser un ministro delegado, puede ser alguien que no sea ministro delegado. Han habido cambios en muchísimas reconstrucciones y nosotros señalamos y un primer diagnóstico que hicimos ya con las primeras catástrofes que nos tocó enfrentar en este gobierno, que recuerdo que ya son 4 de gran magnitud, que era necesaria una institucionalización y por eso se estableció en la ley de presupuesto, está establecido por ley, el rol del Ministerio de Desarrollo Social, la formalización de un comité de ministros y ministras para la coordinación, porque yo sí diría que uno de los nudos de las reconstrucciones tiene que ver con la dificultad del trabajo intersectorial en el Estado y en particular con esta reconstrucción, en particular con la magnitud que tiene, se ha designado al gerente técnico, a Patricio Coronado, justamente para que pueda estar dedicado completamente a esto porque el Ministerio también está haciendo el seguimiento de las otras 3 reconstrucciones de las que estamos a cargo. Entonces, eso nosotros esperamos y por eso digo que haya un legado institucional que quede con unas
institucionalidad permanente, y ahí hay dos dimensiones. Tenemos ya nuevo Ministerio de Seguridad y eso también reformula las funciones del Ministerio del Interior, y la reconstrucción va a entrar al Ministerio del Interior y así se va a poder completar el ciclo de riesgo de desastre, la emergencia y la reconstrucción. Y allí se va a evitar, ministra, perdón, de que, porque la apariencia que uno tiene, que en cada emergencia, un aluvión, un terremoto, un tsunami, un incendio, como que pareciera que Chile parte de cero, como que parte las fichas FIDE y alguien dice, bueno, ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Qué vamos a hacer? Uno toma el liderazgo, pero uno pensaría que en Chile, un país tan acostumbrado a la catástrofe, esta maquinaria debería estar más aceitada. Paso 1, paso 2, paso 3, apretar acá, enter, ir más rápido. ¿Eso es lo que se va a lograr con esto que usted nos dice? No partimos completamente de cero, sin duda hay experiencia histórica, no solo de los últimos 15 años, sino de toda la historia de Chile, y se han ido incorporando mejoras, pero falta todavía más. Y en ese sentido yo señalaba esta coordinación que está en el Ministerio, que va a quedar a cargo del Ministerio del Interior, pero también necesitamos un brazo ejecutor del Estado. Y yo creo que esa es una de las principales problemáticas, porque las tareas de reconstrucción se suman a las tareas habituales de los ministerios y por lo tanto eso se va sumando una cola. Tenemos todavía pendiente, y esto no es una excusa, sino la necesidad de hacernos cargo de estos cambios institucionales más de largo plazo. Tenemos todavía pendientes de las reconstrucciones del 27F, de la erupción del volcán de Chaitén, de el terremoto de Coquimbo, el 2015, los aluviones de Atacama. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío que abordar, porque así como el 27F nos dejó una nueva institucionalidad en materia de emergencia, que es SINAPRED, no tenemos una institucionalidad de los procesos de reconstrucción que debiese ser un legado sin perjuicio de las tareas que estamos asumiendo en este contexto con una primera institucionalidad que nosotros, por iniciativa de este gobierno, consagramos en la ley de presupuesto. ¿Cuánta mirada tiene, o sea, cuánta verdad tiene la mirada más política que dice que el presidente Piñera reconstruyó más rápido que el presidente Boric al año de la emergencia, comparando esto con el 27F del 2010? Yo creo que es muy importante las experiencias anteriores y por eso yo no solo me reuní al inicio de procesos con delegados, prácticamente todos los delegados de las reconstrucciones de los últimos 15 años, sino que conversé con el propio presidente Piñera para recoger también esos aprendizajes y en ese sentido quiero señalar que gran parte de las problemáticas que estamos viviendo hoy día son problemáticas que también enfrentó la reconstrucción que encabezó su primera etapa el gobierno del expresidente Piñera, especialmente en materia de vivienda, donde hay temas de irregularidad, donde hay temas de problemas topográficos, pero también hay temas institucionales y esas mismas problemáticas me las planteó en su momento el expresidente Piñera. Y sin duda podemos hacer mucho más, yo escucho las críticas, me parece muy importante escucharlas, pero también es importante que debatamos con hechos y no debatamos simplemente para hacer puntos políticos, para hacer un titular, porque aquí no nos sirve estar mirando los procesos anteriores y estamos debatiendo con ideales que no se ajustan realmente a lo que sucedió en ese momento. Sin duda fue un proceso de gran magnitud, sin duda hay mucho que aprender de ese proceso, pero como señalo, todavía existen pendientes en esa materia, por lo tanto, son aprendizajes que tenemos que tomar. ¿Y qué parte de esos aprendizajes tomamos? Algunos de los elementos que nos plantearon, el ministro Montes, el Ministerio de Vivienda ha estado adoptando distintas medidas que en una primera etapa son en el ámbito administrativo y legislativo de mejorar nuestra legislación para tener mayor flexibilidad en materia de vivienda y eso se va a ver reflejado también, por supuesto, en las obras este año. Pero en ninguna reconstrucción de esta magnitud las viviendas han estado reconstruidas al año y tampoco lo planteamos así, para no crear falsas expectativas. Ministra, ¿y qué es lo que está pendiente, perdón, del 27F, del terremoto 8.8 y también de Chaitén? Porque en 2 oportunidades usted ha dicho que están cosas pendientes de esos procesos. ¿Qué queda pendiente? ¿Queda materia habitacional pendiente? Quedan algunas materias habitacionales más bien puntuales en esos casos que todavía existen. Quedan también pendientes habitacionales más grandes en otras catástrofes, pero también hay un caso que es muy significativo, por ejemplo, del 27F, que es de mucha preocupación también del presidente Boric y lo hemos asumido con mucha prioridad, que son varias escuelas y especialmente la escuela de Juan Fernández.
Fernández, que todavía funciona en una escuela modular y que por años, y a mí me tocó en su momento trabajar en ese proceso cuando estaba en el Ministerio de Bienes Nacionales, donde la falta de coordinación de las instituciones del Estado claramente han hecho que un proceso como ese no avance lo suficiente. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo eso. Y, insisto, esto no es una excusa, pero sino es que debatamos también con los hechos y las capacidades que tiene el Estado actualmente para que sepamos cuáles son las dificultades que estamos enfrentando en esta catástrofe, y así lo estamos haciendo, pero también qué es lo que esperamos dejar para adelante. Ya, ministra, desde el Estado, que es una maquinaria pesada, burocrática, con permisos, con trabajo intersectorial, que usted mismo lo dice y lo hemos escuchado más durante mucho tiempo. Hoy día la mirada que hay a la hora de reconstruir, el Estado de Chile tiene que reconstruir 4.000 y tantas infraestructuras, 4.385 estructuras que hay que levantar. Hoy día hay mucha gente que ahí en la zona dice que el Estado las trata como si prácticamente estuvieran postulando una casa, y lo que hay que hacer acá es reconstruir lo que se quemó. ¿Cómo toma usted esa crítica? ¿Es efectiva o no? Que piden muchos papeles y cosas así. Yo escucho esa crítica y creo que hay una dimensión, por supuesto, que es administrativa, que hay que cumplir todo lo que eso significa, pero hay otra dimensión que es muy verdad, y creo que todos lo hemos vivido en nuestra relación con el Estado como ciudadanos, y más aún en una catástrofe como esta. Efectivamente, el Estado tiene que estar presente, tiene que llegar de mejor manera a las personas, y ahí nosotros hemos fortalecido, pero sin duda seguramente no ha sido suficiente. Hemos fortalecido equipos territoriales, tanto desde el Servio, que existen personas que en todos los sectores, duplas del Servio, que están dedicadas completamente a atender a las personas afectadas por sector. También hemos fortalecido los equipos municipales para que puedan tener personas especialmente dedicadas a esta catástrofe, pero sin duda tenemos que avanzar muchísimo más, porque por un lado tenemos que combinar. Pero ministra, la mirada es distinta cuando se reconstruye y cuando se postula una casa, o se exigen los mismos papeles. Traiga esto si usted quiere postular una casa. ¿Eso es lo que pasa hoy día? La mirada es distinta. La mirada es distinta, no exactamente. Hay que reconstruir lo que se quemó. No es darle una casa nueva a alguien, la gente pone el terreno hoy día. Hay que reconstruir lo que se quemó y sin duda la mirada tiene que ser distinta, y hay algunas cosas que nosotros hemos hecho para cambiar eso. Por ejemplo, pero también hay que distinguir entre sectores, porque no en todas partes se puede reconstruir de la misma manera. Aquí hay una parte importante que eran asentamientos irregulares, y ahí hay algunos asentamientos irregulares que se van a poder radicar, como la población Manuel Bustos, donde se está avanzando promesas que llevaban décadas sin avanzar. Hay algunos asentamientos irregulares que van a tener que ser relocalizados, como el campamento El Salto en Viña del Mar, y hay otros que requieren obras de mitigación. Por lo tanto, no es llegar y construir tal como estaba en el mismo lugar. Hay otros sectores más consolidados que igual tienen problemáticas, como el sector del Olivar, donde existían viviendas en cuatripareos, donde no hay distintos roles, donde las dimensiones de esas viviendas son más pequeñas que el estándar actual. Por lo tanto, cada sector tiene distintas complejidades, pero sí estamos abordándolo de manera distinta, en el sentido de que no podemos decirle a las personas, como ha pasado antes, primero hay que regularizar el título de dominio, y cuando termine la regularización del título de dominio vamos a preocuparnos de empezar el proceso de asignación de subsidio. Vamos en paralelo. Por supuesto que uno es requisito del otro, pero podemos ir avanzando en paralelos con los trámites administrativos, y además hemos querido flexibilizar los requisitos para quienes son hábiles de subsidio, considerando que aquí, por ejemplo, y esto es una demanda que se nos ha planteado, hay personas que, teniendo otra vivienda, de todas maneras han sido afectadas muy significativamente, y la política habitacional habitual de normalidad del Estado, por supuesto, no entrega subsidios ni vivienda a quien tiene más de una vivienda. Y para eso hemos querido flexibilizarlo, pero ello hoy día no es todavía posible, porque tenemos una modificación de un decreto del MIMBU que está a la espera de toma de razón. Por lo tanto, tampoco hemos comprometido públicamente algo que todavía no hemos podido terminar de hacer, esa modificación reglamentaria. Entonces, hemos adoptado medidas de ese tipo porque efectivamente las emergencias tienen un carácter que es distinto. Ya, frente a la emergencia, este año, el balance, a lo que usted dice, lo que se ha hecho, que usted dice que es harto, algunos dicen que es poco, lo que viene hacia adelante, ¿usted esperaba mayor lealtad política del gobernador Mundaca y de la alcaldesa Ripamonte, que son compañeras suyas de coalición? Bueno, primero una parte de la premisa de lo que decías. Hemos avanzado, pero en ningún caso somos conformistas. No es que
yo venga aquí a decir todas las maravillas que hemos avanzado, porque entendemos la magnitud de las necesidades, pero también somos realistas y en ese sentido comprometimos, por ejemplo, al año de la catástrofe un 20% de avance, y en su globalidad, entendiendo que tenemos un tema especialmente sensible como vivienda, se ha ido avanzando en esas dimensiones. Y respecto de las autoridades locales, yo entiendo perfectamente cuál es su rol, entiendo porque conozco también la angustia, la necesidad de los vecinos y vecinas afectadas, y entiendo que tienen que representar eso. Nosotros desde el inicio hemos planteado un trabajo coordinado. Aquí hay muchas labores donde las propias instituciones locales tienen que participar, sobre todo con el municipio, pero también con el gobierno regional, donde algunos de los proyectos que ya han avanzado de la reconstrucción, de hecho, han sido, por ejemplo, financiados por el gobierno regional y ejecutados por organismos del gobierno central. Entonces, ese ánimo de colaboración ha existido, pero los llamados, sin duda, a mejorar los procesos, a apurar estos procesos, yo los tomo como elementos y críticas que tenemos que incorporar, porque entiendo que están también manifestando una realidad y una posición que es real y que es de las personas afectadas de sus territorios. Ya, ministra, solamente para entender la cifra, dice en la pantalla, proceso de reconstrucción lleva un 26% de avance, sin embargo vemos otros datos de la emergencia que dice que hasta ahora se han reconstruido 78 de 4.385 casas. ¿Qué tiene que ver eso con el 26%? Porque 78 no es el 26% de 4.300. Quiero hacer una distinción entre el conjunto del plan y lo habitacional. Lo habitacional es una parte del plan grande que hay que reconstruir calles, plazas y todo eso. Exacto. Hay 7 dimensiones, y las dimensiones, una es la habitabilidad, otra es la que nosotros miramos urbano, permanentemente. Sin duda. Otra tiene que ver con la reactivación productiva, que es importante la capacidad de generar ingresos. Muchas de estas zonas tenían pequeños emprendedores, informales incluso, que se perdieron sus negocios. La recuperación de la biodiversidad, sin duda la infraestructura de redes, el bienestar integral. En ese conjunto de 7 dimensiones hay un 26% de avance. En materia habitacional son 3.043 las viviendas, para hacer esa precisión, que el Ministerio de Vivienda ha identificado como totalmente dañadas y de personas, de afectados hábiles de subsidio. Y de esas, aproximadamente 3.043, hay alrededor de 1.200 que ya están en una vía de reconstrucción. Alrededor de la mitad, 600, tienen los subsidios otorgados y otros ya están en los trámites avanzados para eso. Y luego se tiene que seguir avanzando, sin duda, con la diferencia para llegar a alrededor de 1.800 que falta por cubrir. Y de esas que ya tienen su subsidio asignado, hay algunas que ya tienen su vivienda, por ejemplo, familias que han decidido trasladarse a otros lugares, entonces fue una adquisición de vivienda construida por parte del MIMBU, que esas personas, son 40, ya se han instalado en otros lugares de la región. Hay otros casos en que está ya en curso la reconstrucción en sitio propio, por ejemplo, en Canal Chacao, en algunas casas ya hay un avance significativo, hay otros sectores donde se está avanzando con materia de con vivienda industrializada, y hay otro que es una dimensión muy importante y que lo quiero señalar, que es el apoyo del MIMBU a través de subsidios a la autoconstrucción. La autoconstrucción es una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Muchas familias han preferido, o también por la urgencia de los plazos, han comenzado la autoconstrucción de sus viviendas, y ahí el MIMBU tiene 2 mecanismos para apoyar económicamente la autoconstrucción, ya sea la autoconstrucción asistida, que es con un subsidio de autoconstrucción asistida, como el pago posterior, que son procesos que se están tramitando. Entonces, ese tipo de subsidios son los que están en estos alrededor de 600 que ya han sido otorgados, y bueno, asimismo se seguirá avanzando con el resto. Ya, lo último, ministra, cortito, a propósito de subsidios, hay gente que reclama que el subsidio de arriendo le está llegando a la mitad, y de hecho esa es una de las causales de la huelga de hambre. ¿Eso se va a reponer? ¿Todas las familias van a recibir los 367.000 pesos que hay para paliar el tema del arriendo? Ahí quiero distinguir lo que se ha estado entregando durante un año, más de 26.000 millones de pesos que se han entregado. Es un bono de acogida, que es parte de las ayudas de emergencia, de reactivación, de rehabilitación temprana, que entrega la Subsecretaría del Interior a través del Comité de Ayuda Temprana, y se ha estado entregando durante estos 12 meses. Ahora tenemos que empalmar ese proceso de la rehabilitación temprana, de las ayudas tempranas, con el proceso de reconstrucción definitiva, y ahí tiene que haber un empalme con quienes han estado recibiendo, sin duda, este bono, y respecto de ellos, quienes van
van a ser parte de la reconstrucción definitiva porque son hábiles para ello y por lo tanto va a haber un apoyo y ahí tiene que haber una coordinación, una transición entre el apoyo que se ha estado dando desde la Subsecretaría del Interior al apoyo que tiene que entregar MIMBU en esta materia. Ministra Javiera Toro, muchas gracias por estar acá esta mañana. Quedaremos, por supuesto, atentos. Esto tiene para años todavía para poder reconstruirse en su totalidad, así que continuaremos monitoreando este proceso. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, buen día. Gracias, ministra.